Dios les bendiga, hermanos. Paz del Señor. Una nueva oportunidad el Señor nos da y es una alegría poder estar otra vez comunicados, estar juntos en un culto de alabanza al Señor, en un culto de predicación también de la palabra de Dios. Y hará más o menos 3 semanas o algo por el estilo, quizás un poquito más, había predicado la primera parte de este mensaje porque no me daba el tiempo. No soy de los que predican 2 o 3 veces, pero bueno, acá no me daba el tiempo. Acerca de las dos iglesias que se piensa pueden estar en el momento preciso en que el Señor venga a la tierra, venga a arrebatar, digamos, a su iglesia. En el libro de Apocalipsis, que nuestro pastor Ciro con tanta sabiduría nos está trayendo mensajes acerca del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que fue el escritor de este libro Revelaciones o Apocalipsis, describe así un mensaje a las 7 iglesias reales, 7 iglesias que existían en aquel tiempo, y el Señor Jesús le transmitió al apóstol Juan el mensaje a estas 7 iglesias. Qué tremendo, ¿no? Un mensaje directo de parte de Dios, en este caso del Señor Jesús, a cada una de ellas y a cada una dándole su punto de vista de cosas que tenían buenas y cosas que había que corregir. Y estas iglesias eran, por decir algunas, Éfeso, Tiatira, Sardis, etc. Son 7. Y un poco se simboliza que esas 7 iglesias representan a todas las iglesias de todas las edades, desde los primeros siglos hasta ahora. Pero, específicamente de esas 7, las últimas dos, se piensan que puede llegar a ser la iglesia actual en el momento en que el Señor venga a buscar a su iglesia. O sea que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a su novia, y es posible que en ese momento convivan dos tipos de iglesias, que serían las iglesias que llegan a la final, que llegan al último momento de la historia de la iglesia del Señor Jesús. Y el otro día estuvimos viendo a una de esas dos, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia que se la describía como una iglesia tibia, como una iglesia que se destacaba en esta predicación, una iglesia que se la creía, que se pensaba que era rica y que no tenía necesidad de nada, y que ante el ojo profundo de la mirada del Señor, el Señor encontraba que no era justamente rica, sino que era pobre, ciega, miserable, desnuda. Tremendo. El diagnóstico del Señor fue tremendo. Una cosa es lo que nosotros creemos de nosotros mismos con nuestro ojo, que generalmente nuestro ojo es muy estricto hacia mirar a los demás, pero muy laxo, muy amplio para mirarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos una mirada bastante subjetiva. Pero la mirada del Señor es la balanza justa, son las pesas justas, es la visión justa. Y aunque nos duela, a veces es conveniente saber el diagnóstico justo para podernos ocupar y corregir a tiempo y no creer que vamos bien cuando en realidad estamos yendo a 200 kilómetros por hora y la ruta se termina en un precipicio. Entonces, el diagnóstico era de una iglesia tibia que se la creía, que pensaba que tenía todo, pero el Señor le da el diagnóstico preciso y le dice punto por punto lo que le estaba faltando. Pero en contrapeso, la otra iglesia, que se cree que va a ser la iglesia que el Señor va a venir a arrebatar, va a venir a buscar para llevársela consigo, es la iglesia fiel, es la iglesia misionera, es la iglesia que está descrita en el capítulo número 3, versículo 7 del libro de Apocalipsis, y yo los invito a que me acompañen a leer, leemos juntos y Facu nos pone la placa con los textos. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Qué palabra con tanta autoridad, ¿verdad? Es una palabra que uno la lee y la vuelve a leer y nos estremece internamente. Nos estremece porque es el diagnóstico hacia una iglesia en donde pasar por el ojo del Señor, como decíamos antes, es un ojo real, un ojo preciso. Y sabemos que no somos perfectos, y sabemos que tenemos muchas fallas. Y sabemos que pasar por el láser de Dios es justamente algo muy importante, y es algo que puede llegar a develar lo que realmente somos. Pero el Señor es blanco o negro, el Señor es salvos o perdidos, el Señor no busca términos medios. O somos de Él y recogemos con Él, o somos de los que desparraman y echan a perder el fruto. Pero este es un mensaje actual, este es un mensaje para la iglesia de hoy, este es un mensaje que hoy vuelve a golpear las puertas de nuestro corazón y el Señor nos habla. Y esto es lo bueno, que el Señor hable a nuestras vidas. Y lo bueno también es que el Señor nos inquiete por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, que el Señor corrija lo defectuoso, como le decía el apóstol Pablo, ¿no? Dando esas a sus discípulos, para que corrijas, le decía a Timoteo, lo deficiente, lo que está mal. La iglesia tiene que corregir, la iglesia tiene que enseñar, la iglesia tiene que proclamar la verdad del Evangelio y no lo que la gente quiere oír o lo que el predicador quiere predicar. A veces el predicador tiene que predicar algo que no le agrada, pero que pasó por el proceso dentro, interno del predicador, y sabe y siente en su interior una confirmación de que es palabra de Dios, por más que no nos guste. No podemos estar jugando al Evangelio. Acá se definen eternidades. Y se define la eternidad o con el Señor o sin el Señor. Antes hablamos eso, ¿no? Que el Señor es blanco o negro. Es salvos o perdidos. No hay una tercera opción, no hay una tercera posición, no hay un purgatorio en donde, bueno, muchachos, por favor, después hagan fuerza y sáquenme y pásenme para el cielo. Acá es importante. Lo que predicamos es palabra de Dios y se definen la eternidad de las personas. Y comenzaba esta palabra diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Ya habíamos explicado que el ángel de la iglesia es el pastor. Qué lindo, qué lindo título, ¿no? Es aquel que vela, aquel que cuida, aquel que vela por sus ovejas. Nosotros tenemos un ángel muy lindo que el Señor nos dio, y que es nuestro querido pastor Ciro, que seguramente debe estar mirando este culto, y le mandamos un gran abrazo, un gran abrazo. Escribe al ángel de la iglesia, dice, en Filadelfia, nombre y apellido, la iglesia está identificada para el Señor, ¿no? Somos un grupo, o sea, la iglesia universal del Señor es grande, pero acá específicamente es palabra de Dios para esta iglesia. Y fíjese cómo define Juan al Señor, o sea, el Señor mismo se define a sí mismo de esta manera y Juan escribe. Juan es obediente. Esto es lo que tiene que hacer el siervo de Dios, alguien que sea obediente a la palabra escrita, a la palabra precisa y verdadera. Y entonces, así dice el santo, así dice el verdadero, gloria a Dios. Jesús se define como aquel santo, ¿no? O como el verdadero, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto de la llave de David está hablando de la autoridad
que tiene el Señor. Esto está hablando de alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene la llave para abrir o para cerrar. Hay algunos homenajes simbólicos que a algunas personas se le entregan la llave de la ciudad. En Nueva York el alcalde hace esto, ¿no? A personas muy importantes, de mucha trayectoria, se le entrega simbólicamente la llave de la ciudad. Es simbólico porque la verdad que Nueva York no es que tiene una llave de entrada y una llave de salida, pero es algo simbólico. Pero acá la Biblia simbólicamente está hablando de algo que es real y verdadero. Jesús es el que tiene la llave de David, en donde Él abre y ninguno cierra. Cuando el Señor da su palabra, cuando el Señor da su veredicto, es sí y amén. Y de la misma manera, cierra y ninguno puede abrir. Esta es una palabra que proféticamente está escrita. El profeta Isaías habló de la llave de David. Y es tan interesante. Isaías 22:22, es fácil la cita bíblica. Dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando del Mesías. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aleluya. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre sus espaldas, sobre su vida, sobre su cuerpo, ¿no? Él es el que tiene la llave, abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Y entonces esto es lo que dice el diagnóstico preciso del Señor. Y va a decir lo siguiente. Yo conozco personas que agarran y me dicen: ¿te hiciste algún análisis así? A ver, hablamos a veces. No quiero ir porque si me hago un análisis no salgo más, me descubren de todo. Y bueno, hermano, yo la verdad que no quiero que te descubran nada, pero me parece medio taparte los oídos, taparte los ojos y no querer ver la realidad. No nos gusta a nadie que nos salgan las cosas mal, pero un poquitito el diagnóstico es el que revela cómo estamos. Yo te miro por fuera y estás bárbaro por fuera, aunque algunos a veces no estamos tan bárbaros, pero seamos buenos y misericordiosos y digamos: bueno, está bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo está la cosa? Entonces necesitamos un chequeo, ¿no? Necesitamos un análisis, una placa, en donde el especialista, después que nos sacó a través de unos rayos X, mira la placa y mira así y dice: está bien. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios. Aunque de repente dice: hay algo que no me gusta y vamos a tener que solucionarlo eso. Pero justamente eso está para diagnosticar, para anticiparnos, para poder encontrarle la solución, para poder encontrarle el remedio. Entonces, pasar por ese momento, quizás es un momento tenso, pero es un momento que sirve, que ayuda. Y no nos engañemos, es para corregir y para nuestro bien. Y pasar por el ojo del Señor es tremendo, hermanos. Debe ser tremendo. Pero son esos ojos precisos, esos ojos que no se dejan corromper por nada. Son ojos de balanza justas, de pesas justas y de visión justa, en donde el Señor dice: yo conozco tus obras. Y justamente esta parte, yo conozco tus obras, se repite en todas las iglesias, en las 7. Yo conozco tus obras. El Señor mira. El Señor está interesado en su iglesia, en nuestra iglesia. Y el Señor mira porque le interesa. Él es la cabeza de la iglesia. Y el Señor quiere saber el estado, cómo está la iglesia. Y nos dice: iglesia amada, iglesia querida, yo conozco tus obras. Y esperemos que pasemos un buen análisis del Señor. No digo que nos diga: son 10 puntos ustedes y no hay mejor que ustedes, porque no lo somos y estoy seguro que no lo vamos a hacer. Pero que el Señor me diga: aunque tienen problemas, yo sé que me aman con el corazón y me buscan con todo el corazón. ¿Pasaremos la prueba? ¿Qué es lo que le decía el Señor a esta iglesia? Yo conozco tus obras. Yo conozco. ¿Qué es lo que el Señor le dice a esta iglesia? Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta, le dice, ¿no? Y esto tiene que ver con las características de esta iglesia, de la iglesia del Señor. Es una iglesia que mira hacia afuera. No es una iglesia cerrada, centrada, ajena al mundo. No es una iglesia que dice: somos los mejores del mundo, no hay ninguno como nosotros y no nos contaminemos. Es una iglesia que tiene las puertas abiertas para salir a buscar. Por eso que a esta iglesia, la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia,
Se la conoce también como la iglesia misionera. Una iglesia que tiene el corazón puesto en donde el Señor tenía el corazón puesto, que es en las personas, en la gente. El Señor veía a las personas y las veía como ovejas que no tenían pastor. Volvíamos otra vez a repetir eso, ¿no? Porque muchos ven las personas y dicen, todos los que somos, ¿cuántos somos? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Y empiezan a sacar números y proyecciones, y si uno gana 2 y 2 gana 4 y 4 gana 8. Y a veces nos metemos en una especie de comercialización de las cosas del Señor, cuando en realidad no estamos comerciando, estamos hablando de vidas, y una vida vale más que todo el oro del mundo. Entonces no son números, 12, 144, 2300. Se nos metió a veces el marketing. Y digo se nos metió porque todos tenemos que ser, pero nosotros gracias a Dios no hemos entrado mucho en eso, ¿no? Porque se te pegan las cosas del mundo, o sea, copiamos los modelos del mundo, lo que son las empresas de afuera las copiamos. John Stott decía en algún momento que existen ministerios, existen iglesias que parecen verdaderas multinacionales, porque se copiaron tanto del modelo del mundo que se manejan con estructuras enormes, con presupuestos enormes, y ya Jesús va quedando afuera, la frescura del Evangelio va quedando afuera, la túnica del Señor y las alpargatas y las sandalias del Señor llenas de tierra van quedando para otra cosa, ¿no? Se quedó afuera el Señor. Y ya tenemos pastores que van en limusina y que van con un grupo de custodios alrededor, con walkie-talkie hablando, pareciera que fueran el presidente de una multinacional. Cuando nosotros tenemos que ser pastores, ¿no? Tenemos que ser pastores y tener olor a oveja. Y entonces acá el Señor destaca esta iglesia que es una iglesia de puerta abierta, una iglesia que predica, una iglesia que evangeliza. Esa es una de las características de la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Una iglesia que no ha perdido la pasión por las almas. Una iglesia que no ha perdido la pasión por predicar, por anunciar el Evangelio. Así que hermanos, vimos la iglesia tibia. ¿Vieron la iglesia que decía, somos bárbaros, somos ricos, tenemos todo? Esta iglesia no habla de sí mismo. Esta iglesia calla. Parece el doble juego entre el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, yo soy el mejor, yo ofrendo, diezmo, hago esto, me pongo la corbata, voy todo el día al culto. Y el publicano, la actitud era agachado, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y acá la iglesia, están las dos iglesias, ¿no? La iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, yo soy rico, ¿sos rico? ¿Querés que te diga el diagnóstico? Te traigo la radiografía. Sos pobre, ciego, desnudo, miserable. Necesitas colirio para los ojos porque perdiste la visión. Perdiste la visión, que la visión es las almas. No los ministerios, las estructuras, los faxes, y mandamos cartas y televisión y programas y... la oficina es una cosa... Perdiste la pasión, perdiste la visión. Por eso el Señor le recomendaba colirio espiritual, para que se abran los ojos y pueda ver al mundo y las necesidades que en el mundo hay. Hoy el mundo está desesperado. Ya no son solamente los vicios, no son las drogas, entró la violencia a los hogares, a las familias. Y cuidado, hermano, que esto no pase en los hogares de los cristianos. Cuidado, no copiemos nunca el modelo nefasto del mundo. El mundo va a 250 kilómetros y ya se le viene el precipicio en cualquier momento. Pero esta es una iglesia que no había perdido el fervor y la pasión por las almas. Y entonces el Señor, el diagnóstico fino, preciso, le dice, comparándola con la otra, porque aunque tienes pocas fuerzas. O sea, se dio cuenta que es una iglesia, a pesar de ser fiel, y es la mejor es la mejor de las 7, es la mejor de todas, le dice, aunque tienes pocas fuerzas. Es una iglesia que no se la cree. Es una iglesia que tiene a veces pocas fuerzas. ¿Y por qué tiene pocas fuerzas? ¿Porque es débil? Tiene pocas fuerzas porque se ha desgastado, ha peleado, ha trabajado. Como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Cuando uno pelea, no está entero. Cuando uno pelea, está cansado. Casi que no puede a veces levantar la espada del cansancio que tiene. Incluso tiene heridas de la batalla. No es que estoy peleando en una PlayStation como los chicos y entonces, gané y estoy entero, ni transpiré. Cuando uno pelea la batalla del Señor, entra en una tremenda lucha espiritual. Y a veces el enemigo te ataca, a veces no, te ataca.
y te ataca por la espalda, por eso que tenemos que estar cubiertos, ¿no? Con el escudo, con el yermo de la salvación en la cabeza, con el mensaje, con la espada, con la oración, como hemos estado en esta semana, en esa reunión del día lunes de Zoom, de oración, ¿no? La iglesia tiene que orar. La iglesia sabe cuando está de rodillas, la iglesia está de pie. Y la iglesia se pone de pie cuando está de rodillas. Gloria al Señor. Esta es una iglesia que, aunque tiene poca fuerza, el Señor lo veía bien que tenga poca fuerza, no lo veía mal. No decía, nosotros somos invencibles, nosotros tenemos pocas fuerzas. El apóstol Pablo decía, derribados pero no destruidos, en angustia, ¿no? Pero no desesperados. O sea, era real el apóstol. El apóstol era un gigante de la fe. Y él demostraba a veces los errores, las falencias. La iglesia pasa pruebas. ¿Cómo no va a pasar pruebas? Los discípulos pasaron pruebas. Los discípulos tenían el seguro contra todo riesgo, tenían a Jesús al lado. Se subieron al barco y los demás barquitos le diría, Pedro, hagan un seguro contra todo riesgo, no van a hacer cosas que los agarre algún problemita. Nosotros no hay problema porque tenemos todo, tenemos a Jesús, no vamos a pasar pruebas, ustedes tengan cuidado, no vamos a pasar pruebas. Jesús mismo estaba con ellos y la barca temblaba, la barca se movía para un lado, para el otro, entraba agua y los discípulos menores que eran varios, no era uno solo, eran muchos ellos. Y comenzaron a sacar, algunos en equipo, unos sacaban agua, otro trataba de controlar, otro sacaba las velas, otro no sabía qué hacer, hasta que fueron corriendo a decirle al Señor, y el Señor estaba ahí en la barca, y la barca parecía que se daba vuelta, y el Señor estaba con ellos. O sea, ¿no vamos a pasar pruebas? ¿Quién dijo que no vamos a pasar pruebas? Si toda la vida los creyentes de todos los años, los creyentes de los hechos de los apóstoles, vivían de prueba en prueba. Iban a la iglesia y iban a la cárcel. El apóstol Pablo conocía los dos lugares perfectamente, conocía la sinagoga y conocía muchas veces las cárceles de esos lugares porque lo llevaban a la cárcel, una iglesia que pasaba pruebas. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está el secreto. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que aunque tiene poca fuerza porque batalla, porque pelea, porque está ahí contra el enemigo todos los días, batallando, es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Prioridad es la palabra. No es una iglesia que está detrás de métodos, de sistemas y de cosas humanas que entran en la iglesia. Estamos guardando lo más importante que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Para qué nos dejó el Señor esta palabra? Para que la prediquemos, para que la guardemos. El otro día un joven me escribía, ¿qué significa guardar la palabra? Y yo le contesté ahí lo que me salió en el momento, y ahora me sale también, guardarla es atesorarla, guardarla es incorporarla, guardarla es entenderla, guardarla es amarla, escudriñarla y ponerla por obra. O sea, está incorporada a mí para que después de mí pueda brotar en el momento oportuno, en el momento que la necesite. Entonces muchas veces nos llenamos de la palabra, y esa palabra es la que nos fortalece, nos alienta y nos sostiene en el momento de la batalla, en el momento de la prueba. El otro día otro hermano que salió de terapia, de unidad coronaria, me decía, Roberto, en la noche que estás solo realmente, no tenés a nadie, el Señor estaba conmigo y yo sentía la presencia del Señor. Nuestro pastor también me mandó un audio donde decía, siento a Jesús al lado mío. Esta es la prueba que estoy pasando, pero es tan real, esto es tan real. Siento la presencia de Dios conmigo. Es una iglesia en donde siente a Jesús cercano, con Él, en la barca, aunque todo venga la tormenta abajo y parece que nos vamos a hundir. El Señor está con su iglesia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En los últimos tiempos va a haber una iglesia que va a negar el nombre de Jesús, que se va a acomodar a los tiempos. Una iglesia que no es ni una cosa ni la otra. Se va a hacer como un sincretismo religioso. Nos vamos a mezclar. Una iglesia que va a aceptar los cambios que se vienen, porque tenemos que abrirle un poco la mente, la ideología de género, el aborto. Hay algunas iglesias evangélicas que ya algunas están aceptando estas medidas. Pero hay otros, gracias a Dios que por ahora somos unos cuantos, que nos mantenemos fieles en la palabra. Has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Negar el nombre del Señor es que todo lo que el Señor hizo es en vano. Ya empezamos a mezclar las cosas. Y bueno, la salvación no sé si será para todos, si es por fe. La salvación no sé, será para... no importa lo que hagas, Dios es bueno. No, hermano, esta es la palabra. ¿Qué vamos nosotros a predicar un evangelio distinto? Predicamos el evangelio de Jesucristo. Aunque tienes pocas fuerzas, no era una iglesia que se la creía, no has negado mi nombre, has guardado mi fe. La iglesia que el Señor va a venir a buscar, que es su esposa, es una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arruga. Como dice Efesios, ¿no? 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí habla de la novia, cómo tiene que ser. La novia resplandece. La novia es el centro, ¿no es cierto?, de un casamiento. No empieza el casamiento, y esto lo sabemos bien todos los que estamos ahí a veces dirigiendo con el coro, la banda, está todo el mundo preparado, llegamos todos temprano, la que llega último es la novia, y la reunión no empieza hasta que no llega la novia. El esposo está esperando en el altar, y el esposo Jesús está esperando. ¿Y sabe qué? Cuando se abran las puertas y entre la novia, qué tremendo, ¿no? ¿Qué momento va a ser ese? Dios mío, Señor, danos tu gracia, tu favor, para poder llegar a ese instante, a ese momento. La novia se destaca. La novia se destaca por su blancura, por sus vestiduras, ¿no? Es la que se destaca entre todos. Cualquiera puede decir en una fiesta, allá está la novia. Es la que se destaca, es la que reluce. Y la iglesia de Jesús tiene que destacarse, la iglesia de Jesús tiene que relucir. ¿Qué es lo que reluce? Los ministerios, no, la santidad, la blancura de la santidad. ¿Y la santidad quién la da? ¿Quién la da? La sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es la sangre del novio, del esposo, del que nos va a venir a buscar. Aquel que nos amó y que se entregó y dio su vida para que nosotros tengamos vida. Esa es la iglesia del Señor Jesús. No perdamos la frescura, no dejemos a Jesús afuera. La otra iglesia que llegó a la final, de las dos que llegaron a la final, la otra estaba tan errada que Jesús estaba afuera. No se puede creer. El esposo, el dueño, la cabeza de la iglesia estaba afuera y decía, he aquí, yo estoy afuera y estoy golpeando la puerta. Si ahí abrieren, miren cómo es el Señor, ¿no? La paciencia que nos tiene. Mire, si abren, yo voy a entrar, Otro hubiera dicho, mirá, me voy, no quiero saber más nada, porque te olvidaste de mí, me engañaste, estás con otros. Pero dijo, estoy golpeando la puerta, todavía hay oportunidad. He aquí, estoy a la puerta y golpeo. Si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, intimidad con nosotros. Que seamos la iglesia fiel. Yo quiero llegar, ¿no?, a esa final. Yo quiero, y no solamente quiero llegar a la final, que la queremos ganar. Miren que en fútbol hemos llegado a varias finales y no se gana tan fácil, ¿vieron? Pero si nosotros guardamos la palabra, si nosotros mantenemos la fe, nosotros no solamente vamos a llegar, sino que vamos a ganar la final. Que el Señor nos ayude a pertenecer a esa iglesia fiel, esa iglesia que a pesar de tener pocas fuerzas, es una iglesia que se mantiene en la palabra y que no ha negado el nombre del Señor, no ha cambiado de nombre. Hay un hermoso ministerio hace unos años atrás que tenía un lindo nombre, ¿no? Un nombre compuesto, en donde la segunda palabra era Dios. Cuando empezó a ser popular, cuando empezó a ser conocido en los medios, le cambió el nombre, le sacó la palabra Dios. Yo me quiero identificar con Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Qué voy a tener? ¿Vergüenza del esposo? ¿Cómo lo voy a negar el nombre? Si vamos a ser la esposa del Señor Jesús. Se cuenta de una iglesia
que era una iglesia muy linda, ¿no? Una linda entrada, y tenía una enredadera la iglesia, ¿no? Y un jardín, unas cosas muy lindas. Y el nombre de la iglesia, ¿no? La iglesia de los hermanos congregados en el nombre de Jesucristo. Vamos a poner así no herimos la susceptibilidad de nadie, ¿no? Se llamaba la iglesia de los hermanos congregados en el nombre de Jesucristo. Y resulta que tenía una hermosa enredadera, que empezó a crecer la enredadera. Empezó a crecer, a treparse en la pared, y de repente se empezó a tapar el final. Entonces se llamaba la iglesia de los hermanos congregados en el nombre de... Y ya la enredadera había tapado la palabra Jesucristo. Resulta que esa iglesia simbólicamente, ¿no? Ya no había perdido el nombre de Jesús. Entonces la enredadera siguió. Las enredaderas son difíciles de controlar, son bravas las enredaderas. Las enredaderas desde este mundo, ¿no? Empiezan a crecer y ya era la iglesia de los hermanos congregados. O sea, ya ni había Jesucristo ni nombre de nadie. Eran simplemente hermanos que se congregaban. Había dejado a Jesús afuera. La enredadera siguió haciendo su trabajo. Despacito fue creciendo. Y ya se llamaban la iglesia de los hermanos. Ya ni se congregaban. Ya no iba nadie a la iglesia. Era la iglesia de los hermanos. La enredadera siguió. Y quedó simplemente la iglesia. Y ya esa iglesia se convirtió en un museo, porque no estaba Jesucristo, ya no se congregaba más la gente, ya no había ni siquiera un solo hermano, ya quedó como un museo histórico, como a veces pasa en el viejo continente, que las iglesias esas iglesias viejas quedaron ya como museos. Y ya la enredadera va a creció tanto que ya ni siquiera se llama iglesia, ya no era nada. No perdamos la frescura, no perdamos la visión. Seamos la iglesia que llega a la final y que la gana. No por ser los mejores, ni por querernos, ni siquiera por nuestros méritos, sino que si nos mantenemos en la palabra, si tenemos la puerta abierta mirando a las personas y las necesidades, a las misiones, al evangelismo, y sin pensar en China o en India, pensamos en lo que nos rodea, en las madres golpeadas, en los niños abandonados, en los abuelos abandonados. Si somos una iglesia que piensa en el prójimo, qué lindo que es pensar en el prójimo, ¿no? Qué lindo que es los jóvenes cuando llamaron a los abuelitos, necesita algo, le hacemos algún mandado. Una iglesia que se preocupa, una iglesia que se ocupa, ¿no? Por la gente. Una iglesia que visita, una iglesia que ama, una iglesia que permanece en unidad, que te da ganas de ir a la iglesia, porque te sentís unido con tu hermano, sentís el calor, sentís la frescura, sentís la llenura. Una iglesia que no se olvida del Señor, una iglesia que es llena del Espíritu Santo, una iglesia que se congrega en el nombre de Jesucristo, y Jesucristo es el dueño de la iglesia. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, gracias por esta iglesia fiel, esta iglesia permanente, esta iglesia que va a llegar al final, y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. Ayúdanos, Señor, a no perder la visión, a no perder la frescura, a revestirnos de esa santidad que tapa todas nuestras debilidades, que tapa todas nuestras imperfecciones. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Una iglesia que no tiene temor a decir que pertenece al Señor y que Jesucristo es su mentor, su fundador, su vida, su sostén, y es aquel que nos va a acompañar hasta el último momento. Una iglesia que no niega la fe, una iglesia que levanta en alto el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz de Jesucristo. Una iglesia que va a permanecer fiel hasta el final de los tiempos. Ayúdanos, Señor, porque esto es el anhelo de nuestro corazón, que lo podamos cumplir. Te damos gracias y bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los enfermos que están internados. Te presentamos a Ciro, Señor, en el lugar donde Él está, tu presencia esté con Él. Señor, te presentamos a mi suegra Carmen, que tu Espíritu Santo la esté rodeando allí, en ese lugar donde ella está, en esa cama. Por Alejandra, Señor, también en las mismas condiciones, Señor, y por aquellos que ya les has dado victoria, te agradecemos. Por Coco, que está de vuelta en su hogar, en su casa, gracias, Señor.
te presentamos a todos nuestros queridos hermanos, a la Iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. No dejemos a Jesús afuera, Jesús está adentro, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Gracias, hermanos. Gracias. Se extraña un montón.